Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, acá lo que nos piden hacer en el primero de los casos es tratar de calcular las derivadas que se indican en cada caso. Entonces vamos a empezar con el primero de todos, donde vamos a tener la derivada en 0, ¿sí? Que hay que calcular si nosotros tenemos una función g en función de t, que nos va a quedar como opuesta por 2 seno de t coseno de t, ¿sí? Donde t pertenece a los reales. Es decir, esto es una función del estilo de reales a R2, ¿no? ¿Cómo se hace en este caso para derivar una función de este estilo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que g va a ir a dos imágenes, ¿sí? O tiene dos imágenes, g sub 1 si ustedes quieren, que sería la coordenada, la primera función, y luego g sub 2 o si también quieren x e y. Por ende, para derivar este tipo de funciones, simplemente lo que tenemos que hacer es derivar cada componente, ¿sí? Y ponerlo en el orden que corresponde. Entonces, g' de t vectorialmente, ¿sí? Esto va a ser la derivada de g de t respecto de la variable t. Pensemos o visualicemos cómo queda esta función. G de t, la función original, es una función vectorial. Entonces, está hecha por dos funciones escalares, x en función de t e y en función de t, combinadas en forma vectorial. Es decir, la primera función es un escalar, pero está multiplicada por el versor y luego la otra, y sub t, que está multiplicada por el versor j. Es una forma vectorial de verlo. Entonces, si derivamos esta expresión, sería derivar esta suma, ¿sí? Derivar respecto de t la suma de x en función de t por el versor y más y en función de t por el versor j. Entonces, de esta suma de las dos, esto es lo que nos va a quedar, es la derivada de x en función de t respecto de t por el versor y más la derivada de y en función de t respecto de t por el versor j. Entonces, básicamente tendríamos x en función de t nos queda 2 por seno de t. Entonces su derivada nos va a quedar 2 coseno de t por el versor y luego la derivada siguiente, en este caso queda 1 por coseno de t más t por menos seno de t, cerramos ahí, por j. Es decir, g' de t en este caso nos va a quedar 2 coseno de t en primer lugar y luego coseno de t menos t por seno de t en el segundo. De reemplazarlo en el valor de 0, esto nos va a quedar 2 por coseno de 0, que es coseno de 0 es 1, o sea que esto queda 2. Luego tenemos coseno de seno, que es 1, menos 0, 1. Entonces con eso ya tenemos el vector derivado en este caso. ¿Sí? Entonces, básicamente con esta regla, si las funciones son continuas, se puede resolver sin problemas la derivada. En el caso B la definición es un poco más compleja porque, ¿qué pasa en este caso? Tenemos una función partida. Justamente la idea es evaluar la definición justamente en la función que corresponde. Entonces pensemos en este caso usar límite por definición, o la derivada por definición. Es decir, la derivada en un valor t sub 0, en este caso esto nos va a quedar el límite de t tendiendo, o mejor dicho, de un h, ¿sí? Tendiendo a 0, ¿sí? De, en este caso sería de t más h, ¿sí? Que sería la variable, menos esto, ¿sí? T sub 0,
todo esto sobre. Entonces vamos a ver en este caso, ¿sí? T sub 0 va a ser 0, con lo cual esto nos va a quedar la derivada en 0. Esto va a ser límite de h tendiendo a 0 de el valor en 0 más h menos la función evaluada en 0, todo esto sobre h. Esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en h menos la función evaluada en 0, que acá nos va a quedar el 1, 2, todo esto sobre h. Entonces, la función evaluada en 0, en h, perdón, esto lo que nos va a quedar es límite de h tendiendo a 0 de seno de h sobre h, 2 por i a la h, ¿sí? Menos 1, 2, todo esto sobre h. Fíjense, por propiedad de límites, por el hecho de tener un cociente, podríamos calcular, ¿sí?, los límites de ambos dos, ¿sí? Es decir, tratar de evaluar, ¿sí?, cómo nos va quedando el límite en cada caso, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Por álgebra de límites, acá podríamos hacer la resta entre, primero, ¿no?, entre ambos límites, ¿no? Seno de h sobre h menos 1, en la otra 2e a la h menos 2, todo esto sobre h. Y después, efectivamente, esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de seno de h sobre h menos 1 sobre h, ¿no? Y después, en este caso, esto lo que nos va a quedar es 2 por e a la h menos 2 sobre h. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en cada caso, ¿correcto? Fíjense lo siguiente. Para este límite, seno de h sobre h cuando tiende a 0, esto por definición tiende a 1. Es uno de los pocos límites que uno tiene que saberse, entre comillas, de memoria. Sí, hay una demostración, pero es por saberlo. Entonces esta resta de 1 menos 1, lo que va a quedar es un número 0, pero fíjense acá, h es un número que tiende a ser 0. Esto no es una determinación del tipo 0 sobre 0, porque eso es cuando ambos valores de la variable tienden a 0, y no es el caso de lo que está ocurriendo acá. Fíjense en este caso. 2 por e a la 0 es e a la 0 es 1, 2 por 2 es 2, 2 menos 2 se hace 0, 0 sobre 0 es indeterminado. Con lo cual, para este límite en particular habría que aplicar L'Hopital, ¿sí? Entonces, en este caso, por L'Hopital, este límite nos va a quedar como 2 por e a la h sobre 1, directamente. Y esto sí va a ser e a la 0 es 1, ¿sí? 2 por 1 es 2. Entonces el límite finalmente nos va a quedar en 2. Y 0 en este caso porque fíjense que la función es un número finito dividido un número que tiende a ser algo que cercano a 0, o sea que sigue siendo 0, no es indeterminado. Este es el caso de una función partida, está escrita distinto, porque la idea sería la siguiente. Nosotros tenemos una función vectorial g de t que nos va a quedar este vector, ¿sí? Obviamente este vector por este denominador no está definido en pi, pero para pi se define como el punto 2, 0. Por ende, como justamente la derivada va a ser en ese punto conflictivo, lo que debemos hacer es analizar para qué valores de esa función, o sea, o analizar la derivada por definición. Igual que hicimos en el caso anterior. Entonces, la derivada por definición g' en un punto t sub 0 va a volver a ser lo mismo. ¿Sí? Es decir, el límite de h tendiendo a 0 de g evaluada en t más, o mejor dicho, en el t sub 0 más h menos g del t sub 0, todo esto sobre h. Entonces fíjense, esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de g evaluada en pi más h menos, g evaluada en pi
todo esto sobre h, ¿no? Entonces acá fíjense, evaluar en pi más h podemos directamente reemplazar por lo que tenemos en el vector, ¿no? Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0, ¿sí? De, acá en este caso deberíamos poner las dos variables, entonces esto va a ser seno de 2 por todo esto, entonces vamos a tener seno de 2pi más 2h, cerramos acá, acá vamos a tener pi más h menos pi, y en la segunda componente vamos a tener coseno de pi más h sobre 2, cerramos ahí, todo esto menos 2, 0, todo esto dividido h. Fíjense acá, pi con pi se nos va, con lo cual ahora tenemos toda esta cuenta a nuestra disposición, ¿no? Bien, vamos a hacer un par de cuentas auxiliares más, como para tratar de, podríamos, ¿no? Como para tratar de ver qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Fíjense, si esbozamos de hacer, o sea, tratemos de hacer una cuenta auxiliar, por ejemplo, para sacar esta suma de senos, o este coseno, por ejemplo, que son números que tienden a ser un poco feos, ¿no? Fíjense, seno de 2pi más 2h, acá lo que podemos hacer es usar la regla de la suma de senos, es decir, esto sería seno de 2pi por coseno de 2h más seno de 2h por coseno de 2pi, ¿sí? Es una regla de la suma, digamos, de coseno. Esto quiere decir, seno de 2pi por definición es 0, seno de cualquier múltiplo entero de pi, ya sea impar o par, da 0, con lo cual todo este término da 0. Coseno de 2pi es 1 por definición, con lo cual esto queda a ser seno de 2h. Directamente lo reemplazamos más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ahora el otro? ¿Sí? Coseno de 1/2, o sea, o mejor dicho, pi sobre 2 más h sobre 2. Vamos a pensarlo así también, ¿no? En este caso esto va a ser coseno de pi sobre 2, coseno de h sobre 2, y como acá tenemos un más, esto pasa a ser un menos, seno de pi sobre 2, seno de h sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces, coseno de pi sobre 2, por definición esto daba 0. Recuerden el gráfico de coseno, o calculadora y lo sacan. Seno de pi sobre 2, esto nos va a dar 1. Con lo cual esto nos va a quedar menos seno de h sobre 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando estos valores en el límite original, esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de seno de 2h sobre h, el h no lo habíamos tocado, recuerden, menos seno de h sobre 2, todo esto menos 2, 0. ¿Correcto? Todo esto dividido h, ¿no? Bueno. Si hacemos la cuenta con las restas de los vectores, esto nos va a quedar seno de 2h, ¿sí?, sobre h menos 2. Después acá tenemos menos seno de h sobre 2, dividido nada, disculpen, dividido h, pero menos 0 sin nada. Entonces vamos a hacer ambas cuentas. En primer caso, acá, disculpen, esto sería dividido h. Pues este h, la resta 0, no pasaba nada. Entonces, en este caso, ¿sí?, pensemos de la siguiente manera. Para tener la propiedad de que sea seno de h sobre h, deberíamos tener mismo denominador y mismo numerador, o misma composición dentro de seno, ¿no? Entonces, multiplicamos por 2 y multiplicamos por 2 en el numerador. Este 2 adentro del paréntesis, ¿no? Entonces, esto nos va a dar 1. 2 por 1 es 2. 2 menos 2 es 0. Y entonces volvemos al caso anterior. Esto es 0 sobre un número que tiende a ser 0, pero que no es 0. Por justamente propiedad del límite, ¿no? Y después, en el otro caso, tenemos seno de 0. Acá el caso es un poco más complicado por esto, porque tenemos seno de h sobre 2. Entonces, de vuelta vamos a ver lo mismo. Deberíamos dividir por 2 ambos términos. Entonces, esta cuenta nos va a quedar, miren, menos 1 por seno de h sobre 2 dividido h sobre 2. Y como esto está dividiendo 2, ¿sí?, esto sería dividido 2 para que esto pase de esta manera. Numerador acá, perfecto. Entonces, esto
nos va a quedar el número 1 que habíamos dicho por propiedad. Seno de lo mismo sobre su denominador. Y en este caso, menos 1 por menos 1 es 1, por 2 es menos 2. Con lo cual, el límite definido de la derivada, por definición, nos da finalmente 0 y menos 2. Y con esto cerramos ahí. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? También es una función partida, con lo cual acá, para calcular la derivada por definición, necesariamente deberíamos recurrir a la definición por izquierda y por derecha de x. ¿Sí? Porque fíjense, esta de vuelta es una función que va de R en R2, ¿no? En ambos casos. Entonces, tanto si nosotros tenemos 0 incluido para la derecha y 0 sin incluir a la izquierda, ambas derivadas deberían calcularse por definición en ese sentido y deberían ser únicas, si es que existe la derivada. De no existir la derivada, eso indicaría que los límites por definición calculados no van a ser iguales. Entonces probemos por ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular 0 por derecha. Esto es una nomenclatura propia, claro, por las dudas, si la cátedra lo hace distinto, respeten la forma de la cátedra, esto a menos de que ustedes entiendan el concepto. Entonces esto nos va a quedar la derivada tendiendo a 0, si es por 0 por derecha nos vamos a acercar por este límite, entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de este valor en 0 más h menos este valor en 0 sobre h. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de 0 más h es h, con lo cual vamos a tener h cuadrado menos 0, 0 cuadrado nos queda 0, 0. Todo esto sobre h. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de h cuadrado sobre h, con lo cual esto va a ser límite de h tendiendo a 0 de h sobre h cuadrado sobre h, con lo cual esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de 1 h, con lo cual esto tiende a ser 1, 0. Es decir, si nosotros tomamos este dominio, la derivada nos da 1, 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ahora nos acercamos por 0 por izquierda? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar esta derivada, límite de h tendiendo a 0 de lo mismo, o sea, la misma expresión, copienla tal cual, pero en este caso nos va a quedar así. Esto va a ser h, sin nada, h cuadrado más 1, menos, en evaluada en 0 ya pasamos a este dominio, que sería 0 más 0 cuadrado. Entonces, acá vuelve a ser 0, 0, ¿no? Sobre h. Esto nos queda límite de h tendiendo a 0 de h sobre h, que nos va a quedar 1, y acá va a ser h cuadrado con h que queda h, más 1 sobre h. Entonces, veamos si lo vemos de esta manera, ¿no? Fíjense, en este caso esto nos va a quedar 1, pero acá, si nosotros, por ejemplo, supongamos que en este caso tenemos h cuadrado más h, ¿no? Esto va a quedar 0 más un número que tiende a ser infinito. Con lo cual, el problema que tenemos acá, ¿sí?, es que este límite en particular nos va a dar infinito. Con lo cual lo que podemos llegar a apreciar es que de no existir, o como ocurre acá, que no existen, la derivada en este lado, no existe la derivada para toda la función. Por ende, este es el caso donde la derivada no la vamos a tener en cuenta.